Decenas de miles de cruzados asedian las murallas de Acre, el mayor puerto del Mediterráneo. El asedio dura 2 años y se convierte en uno de los más largos y sangrientos de la historia medieval. Hacia las murallas avanzan torres de asedio de 20 metros. En respuesta, los defensores de Acre descargan sobre ellas todo lo que tienen. Las catapultas sacuden las estructuras hasta hacer volar astillas en todas direcciones. Rocían las torres con fuego griego, y éstas arden a pesar de las pieles húmedas y el revestimiento de hierro. Desde una de las torres, los caballeros irrumpen en la cresta de la muralla, y comienza un combate encarnizado. Bajo tierra, los zapadores excavan túneles hacia los cimientos, mientras la guarnición de Acre cava en sentido contrario. Cuando los túneles se encuentran, los hombres se matan en la oscuridad total. En el mar, las galeras italianas interceptan transportes musulmanes en combates de abordaje, donde quien cae por la borda con cota de malla se hunde en segundos. El campamento de los sitiadores, en 2 años, crece hasta convertirse en una ciudad entera. Herreros, panaderos, tabernas, burdeles, mercado. Al mismo tiempo surge una situación casi sin precedentes en la historia militar. Un doble asedio. Saladino, con su ejército, asedia el campamento de los sitiadores. Los cruzados asedian la ciudad, y Saladino asedia a los cruzados. El campamento queda atrapado entre las poderosas murallas de Acre por un lado, y el ejército del sultán por el otro. La caballería de Saladino ataca regularmente desde un lado, mientras la guarnición de Acre realiza salidas desde el otro. El suministro de los cruzados llega únicamente por mar. Los pozos alrededor han sido envenenados por orden de Saladino. Dentro de este cerco comienzan el hambre, el escorbuto y la disentería. Pero antes de hablar del asedio, hay que entender qué lo provocó. En 1187, Saladino destruyó el ejército cruzado en Hattin y arrasó sus ciudades como un incendio. Toda la costa de Tierra Santa cayó en cuestión de meses. En todo el litoral, a los cristianos solo les quedó una ciudad: Tiro. Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado Cristo, la ciudad por la que comenzaron las cruzadas, está ahora en manos musulmanas. En Hattin, Saladino también capturó la Vera Cruz, una reliquia enmarcada en oro y piedras preciosas. Para los cruzados era el objeto más sagrado de la tierra. Lo llevaban a la batalla como estandarte, y ahora estaba en manos musulmanas. Cuando la noticia llegó a Roma sobre la caída de la ciudad santa, el Papa Urbano III, según la tradición, murió de pena. Su sucesor, Gregorio VIII, proclamó la Tercera Cruzada. Pero pasaría tiempo antes de que los cruzados fueran convocados y llegaran a Tierra Santa. La iniciativa pasó a manos de un hombre al que ya nadie tomaba en serio: el rey del caído Jerusalén, Guido de Lusignan. Guido de Lusignan fue capturado en Hattin, pero Saladino lo liberó tras arrancarle un juramento de no volver a levantar las armas contra los musulmanes. Guido rompió el juramento hecho a Saladino. Reunió 400 caballeros y varios miles de infantes, e hizo lo que todos consideraron una locura. Marchó a sitiar Acre, el principal puerto de Tierra Santa, con murallas poderosas y una guarnición de miles de hombres leales a Saladino. La idea de que los restos miserables de un ejército derrotado pudieran sitiar una ciudad así parecía absurda. Las primeras semanas parecían confirmar que el plan de Guido estaba condenado. A los cruzados ni siquiera les alcanzaban las fuerzas para rodear completamente la ciudad. La guarnición de Acre estaba bien abastecida. El comandante de la ciudad, Baja ad-Din Karakush, defendía con desesperación. Era un jefe experimentado y decidido, fiel a Saladino hasta el final. Pero la noticia del asedio se difundió por todo el mundo cristiano. Y la gente comenzó a llegar: flamencos, frisios, alemanes, italianos e incluso escandinavos, famosos por su ferocidad en combate, que rodearon toda Europa con sus barcos. Destacamento tras destacamento, barco tras barco, desde toda Europa fluían hacia Acre guerreros y peregrinos.
Muchos no esperaron a la organización de una gran cruzada. Génova, Pisa y Venecia aportaron sus flotas, pero cada república negociaba barrios, privilegios comerciales y almacenes en la futura Acre. La guerra aún no había terminado, y los mercaderes ya se repartían las ganancias. El campamento cruzado crecía. Para el otoño de 1189, era ya una ciudad entera de tiendas y pabellones, extendida en forma de media luna alrededor de las murallas de Acre. En el campamento estaban también los templarios y los hospitalarios, auténticas corporaciones militares con su propia inteligencia, finanzas y diplomacia. Pronto apareció Saladino. Su ejército ocupó posiciones en las alturas alrededor del campamento cruzado. Surgió una situación sorprendente. Los cruzados sitiaban la ciudad, y Saladino sitiaba a los cruzados. Un doble asedio, un fenómeno rarísimo en la historia militar. El campamento cruzado quedó atrapado entre las murallas de Acre y el ejército de Saladino. El suministro llegaba solo por mar. Saladino envenenó y cegó los pozos alrededor de la ciudad. El agua dulce se convirtió en un recurso estratégico. Los cruzados dependían de unas pocas fuentes y del agua de lluvia. La lucha por el acceso al agua a veces provocaba enfrentamientos dentro del propio campamento, entre contingentes de distintas naciones. El 4 de octubre de 1189, los cruzados lanzaron un gran ataque. El plan era ambicioso. El ejército se dividió en dos grupos. Uno, desplegado frente a Saladino, debía contener a su ejército y evitar un golpe por la retaguardia. El otro, orientado hacia las murallas de la ciudad, debía asaltar Acre. Los cruzados avanzaron al ataque. Los templarios golpearon el flanco derecho del ejército de Saladino. La pesada caballería de caballeros, protegida con cotas de malla y sobreveste, se abalanzó sobre la caballería musulmana con tal fuerza que el ala derecha de Saladino fue aplastada. Los musulmanes huyeron. Los templarios, con gritos de triunfo, se lanzaron en persecución. La caballería cabalgaba por la llanura, cegando a los fugitivos. Al mismo tiempo, junto a las murallas de Acre, las columnas de asalto avanzaron. Los infantes con escaleras y arietes se acercaron a las murallas bajo una lluvia de flechas y piedras. Varios destacamentos se afianzaron al pie de las murallas y comenzaron a colocar escaleras. La guarnición fue empujada hacia atrás. Parecía que un poco más y los cruzados irrumpirían en la ciudad. Pero entonces ocurrió la catástrofe. Los templarios se dejaron llevar por la persecución y se separaron de las fuerzas principales por varios kilómetros. El centro y el flanco izquierdo de la línea defensiva cruzada quedaron sin apoyo. Se abrió una brecha. Saladino, un comandante experimentado y sereno, lo vio de inmediato. Lanzó su centro al contraataque. La caballería musulmana golpeó en la brecha entre los destacamentos cruzados y se precipitó hacia la retaguardia de las columnas de asalto. Quienes asaltaban las murallas quedaron atrapados bajo un ataque desde dos lados. Desde las murallas caían piedras, se vertía agua hirviendo y ardía el fuego griego. Y por la retaguardia irrumpía la caballería de Saladino. Comenzó la matanza. Los cruzados, atrapados entre la muralla y la caballería, caían por decenas. La formación se desintegró. Empezó una retirada caótica. Los hombres huían de vuelta al campamento, abandonando escaleras y armas. La guarnición de Acre, viendo la derrota, realizó una salida. Las puertas se abrieron y los guerreros musulmanes golpearon por la espalda a los cruzados en fuga. La retirada se convirtió en carnicería. Las pérdidas fueron espantosas. Miles de muertos y heridos. Entre los caídos había comandantes destacados, caballeros y sargentos de las órdenes. Los templarios, al regresar de la persecución, encontraron el campo cubierto de los cuerpos de sus compañeros. Al anochecer del 4 de octubre, el campamento cruzado se sumió en el luto. Gemidos de los heridos, llanto por los muertos, olor a sangre y humo. El primer gran intento de tomar la ciudad había fracasado. Tras el fracaso del asalto,
El asedio entró en una fase de confrontación prolongada, y fue entonces cuando comenzó lo más duro. El campamento cruzado, decenas de miles de personas en un espacio reducido sin saneamiento, se convirtió en una pesadilla epidemiológica. Los cadáveres de personas y animales se descomponían junto a las tiendas. Moscas y ratas estaban por todas partes. La disentería se llevaba más vidas que las espadas. Los cronistas describían un hedor que se percibía a kilómetros. Uno escribió que los recién llegados vomitaban apenas desembarcaban. Especialmente terrible era una enfermedad que los cronistas llamaban arnaldía. A las personas se les caía el cabello, las uñas, la piel se desprendía. Probablemente se trataba de escorbuto en forma grave, resultado de meses sin verduras ni frutas frescas. La cirugía de campaña del siglo XII era otro horror. Los médicos árabes eran considerablemente más hábiles que los europeos. Un cronista relataba cómo un médico franco amputó la pierna de un herido con un hacha, mientras un médico árabe proponía tratarlo con ungüentos. En Acre, los hospitalarios mantenían lazaretos, pero los métodos eran primitivos. Cauterización con hierro al rojo, amputaciones sin anestesia y la oración como principal remedio. El primer invierno del asedio se convirtió en una auténtica pesadilla. Las lluvias transformaban el campamento en un lodazal. Faltaba comida. No había dónde enterrar a los muertos. Sus cuerpos se arrojaban a los fosos. Los precios de los alimentos se dispararon hasta lo absurdo. Un huevo costaba lo mismo que una comida completa en Europa. La gente comía hierba, cuero de escudos y caballos. Las tormentas invernales destruían regularmente los barcos en el puerto, privando a los cruzados de suministros durante semanas. Una fuerte tempestad destrozó varios grandes transportes, y el campamento estuvo al borde de morir de hambre. Saladino, en cambio, recibía suministros por tierra y reforzaba deliberadamente la presión precisamente cuando el mal tiempo privaba a los cruzados de apoyo marítimo. No todos resistían. Los cronistas describen deserciones masivas. La gente simplemente se embarcaba y regresaba a casa. Hubo casos de conversión al Islam. Algunos cruzados, desesperados, se pasaban al lado de Saladino. Los eclesiásticos del campamento organizaban penitencias públicas y procesiones con reliquias para elevar la moral. Los predicadores explicaban los fracasos como castigo divino por los pecados de los propios cruzados, la depravación y la embriaguez en el campamento. Cada primavera llegaban nuevos barcos con refuerzos y provisiones. El campamento revivía. Había herreros, panaderos, tabernas, burdeles y mercado. Los cronistas describen juegos de azar, borracheras, predicadores que caminaban entre las tiendas llamando al arrepentimiento. Sonaban canciones de trovadores. La gente jugaba a los dados, organizaba combates de lucha y contaba historias junto a las hogueras. En el campamento nacían niños. Los cronistas mencionan bautizos de recién nacidos en condiciones de campaña. Las esposas de caballeros e infantes que habían venido con sus maridos, lavanderas, cocineras, sirvientas y trabajadoras de burdeles, todos estaban en el campamento. Las mujeres desempeñaban un papel importante. Los cronistas mencionan mujeres que transportaban tierra para rellenar los fosos directamente bajo el fuego enemigo. Entre las murallas de Acre y el campamento se desarrollaba una guerra de ingeniería constante. Fue uno de los asedios más técnicamente complejos de la Edad Media, una verdadera carrera armamentística. Los cruzados construían torres de asedio de hasta 20 metros de altura. La torre se desplazaba lentamente hacia la muralla por un camino previamente nivelado. En el nivel superior iban arqueros y ballesteros que disparaban contra los defensores desde arriba. El nivel intermedio servía de plataforma para un puente abatible. Cuando la torre alcanzaba la muralla, el puente se bajaba y los caballeros irrumpían sobre ella. La construcción de una de estas torres llevaba semanas. Miles de personas talaban y transportaban troncos, mientras los herreros forjaban grapas y refuerzos de hierro. La torre se revestía con pieles húmedas y se rociaba con vinagre para evitar que ardiera.
Algunas incluso se cubrían con láminas de hierro. Durante el asalto más grande, los cruzados llevaron hasta las murallas 3 torres de asedio a la vez, desde distintas direcciones, para dispersar la defensa. Al mismo tiempo, un ariete, un tronco con punta de hierro suspendido de cadenas bajo un cobertizo de madera, golpeaba las puertas. Desde las torres, los ballesteros cubrían las murallas con una lluvia de virotes, impidiendo a los defensores asomarse. La guarnición respondió con todo lo que tenía. Las catapultas desde las murallas lanzaban piedras contra las torres. Los impactos sacudían las estructuras y las astillas volaban en todas direcciones. Pero el arma principal era el fuego griego. Los defensores arrojaban vasijas con mezcla incendiaria, y una de las 3 torres estalló en llamas. El fuego envolvió de inmediato las pieles húmedas que debían protegerla. Aquella sustancia ardía pese a todo. Los hombres dentro de la torre saltaban hacia abajo. Algunos se estrellaban, otros ardían vivos. La segunda torre logró acercarse a la muralla. El puente se bajó y un grupo de caballeros irrumpió en lo alto. Durante varios minutos se libró un combate cuerpo a cuerpo en el estrecho borde de la muralla. Espadas, hachas, dagas. Pero la guarnición trajo refuerzos y los cruzados fueron arrojados al vacío. El puente fue cortado y la torre, aislada de la muralla, quedó inútil. Por la noche, la guarnición realizó una salida y también la incendió. La tercera torre fue destruida antes de llegar. Un impacto directo de una piedra lanzada por catapulta rompió su estructura de soporte, y la construcción se derrumbó, sepultando a decenas de hombres. El asalto fracasó. Los cruzados perdieron las 3 torres y a cientos de guerreros. Pero continuaron construyendo nuevas. Bajo tierra se libraba otra guerra. Los cruzados excavaban túneles hacia los cimientos de las murallas y torres. El trabajo no se detenía. Los zapadores trabajaban en 3 turnos. El túnel comenzaba lejos de las murallas para no ser detectado y avanzaba a varios metros de profundidad. Trabajaban sobre todo infantes y mineros contratados, algunos traídos especialmente de regiones mineras de Europa. El túnel era estrecho, apenas podían cruzarse 2 personas. Faltaba el aire, la iluminación dependía de lámparas de aceite que se apagaban constantemente por la falta de oxígeno. La tierra se retiraba en cadena, en cestas, pasando de mano en mano. Cuando el túnel alcanzaba los cimientos, los zapadores excavaban una cámara bajo ellos, sostenida por vigas de madera. Luego cubrían las vigas con leña y paja, las incendiaban y se retiraban. El fuego devoraba los soportes, la cámara colapsaba y la muralla encima se hundía o se derrumbaba. Pero la guarnición de Acre conocía bien esta técnica. Los defensores excavaban contraminas, túneles dirigidos a interceptar los de los cruzados. Para detectarlos, colocaban recipientes de cobre con agua sobre las murallas. Las vibraciones en la superficie indicaban la dirección de la excavación. Cuando una contramina encontraba un túnel enemigo, comenzaba el infierno. Los túneles se unían, y en ese espacio estrecho, donde no se podía blandir una espada, los hombres se acuchillaban con dagas y hachas cortas a la luz tenue de las lámparas. A veces ni siquiera había luz, y el combate se libraba en total oscuridad, guiándose por el sonido de la respiración del enemigo. En ocasiones, la guarnición no combatía, sino que inundaba el túnel enemigo con humo, impulsándolo con fuelles de herrería. Los zapadores se asfixiaban y morían sin lograr escapar. Uno de los túneles cruzados sí alcanzó su objetivo. Una torre comenzó a ceder después de que el fuego destruyera los soportes de la cámara subterránea. Apareció una grieta en la mampostería. Los defensores, en pánico, intentaban reforzar la muralla desde dentro con sacos de tierra y troncos. Pero era demasiado tarde. Parte de la torre se derrumbó. Los cruzados se lanzaron a la brecha. Sobre los escombros estalló el combate. Los musulmanes luchaban entre ruinas, bloqueando el paso con cuerpos y piedras. No lograron romper la defensa. La guarnición mantuvo la brecha y durante la noche,
levantó tras ella un muro provisional de piedra y tierra. La torre nunca fue completamente restaurada y quedó como un punto débil de la defensa. También en el mar se libraban combates. La lucha por el control del mar era crucial. Sin él, los cruzados estaban condenados. El suministro marítimo era el único hilo que sostenía todo el asedio. Los barcos musulmanes intentaban regularmente romper el bloqueo y llevar refuerzos, armas y provisiones a la ciudad. Las batallas navales del siglo XII eran combates de abordaje. Los barcos se acercaban, los arqueros barrían la cubierta enemiga, luego las naves se enganchaban con garfios y ganchos y comenzaba la lucha cuerpo a cuerpo. Las cubiertas estaban resbaladizas por la sangre y el agua de mar. Los combatientes luchaban sobre tablas inestables, con el riesgo constante de caer al agua, con cota de malla. Eso significaba una muerte segura en segundos. Las rápidas y maniobrables galeras italianas patrullaban los accesos a Acre, interceptando transportes musulmanes. El episodio naval más famoso es la historia de un barco disfrazado. Los musulmanes prepararon un gran transporte cargado de armas, fuego griego y refuerzos para la guarnición. Para engañar el bloqueo, izaron velas con cruces en los mástiles. La tripulación se vistió con ropa europea y en la cubierta llevaron cerdos. Los vigilantes italianos lo dejaron pasar, pero algo despertó las sospechas de uno de los capitanes. Varias galeras se acercaron para inspeccionarlo. El engaño fue descubierto. Comenzó la persecución. El barco musulmán intentó abrirse paso hacia el puerto a remo. Las galeras italianas lo rodearon. Los equipos de abordaje treparon a bordo. El combate en cubierta fue breve y brutal. Cuando quedó claro que el barco estaba perdido, los marineros musulmanes prefirieron hundirlo. Abrieron las válvulas y perforaron el casco. El barco se fue a pique, pero los musulmanes encontraron otra vía hacia la ciudad, bajo el agua. Nadadores buceadores se infiltraban en Acre, llevando mensajes e incluso oro en bolsas impermeables para pagar a los mercenarios dentro de la ciudad. Uno de estos nadadores se ahogó y su cuerpo fue arrastrado a la orilla con un cinturón de oro y 3 tubos incendiarios de fuego griego que llevaba para la guarnición. Así los cruzados descubrieron esta comunicación submarina y comenzaron a colocar redes bajo el agua. Saladino también utilizaba palomas mensajeras para comunicarse con la guarnición, pero para mensajes especialmente importantes empleaba cuervos entrenados. Estas aves podían transportar mensajes más pesados y eran menos visibles por la noche. Los cruzados tardaron en darse cuenta y durante mucho tiempo solo interceptaban palomas. Ambos bandos también practicaban la guerra psicológica. La guarnición de Acre profanaba deliberadamente cruces en las murallas ante la vista de los cruzados. Estos, en respuesta, ejecutaban prisioneros frente a las murallas. Saladino hacía llegar al campamento cartas con noticias falsas sobre derrotas cristianas en Europa. Acre enviaba a Saladino palomas con mensajes desesperados. Saladino permanecía en las colinas, veía las señales de fuego desde Acre, súplicas de ayuda. Los cronistas relatan que lloraba de impotencia. Su ejército atacaba regularmente el campamento cruzado, pero cada vez se estrellaba contra fosos y empalizadas. Durante el asedio, la región fue sacudida por terremotos. Dañaban las murallas de Acre, pero al mismo tiempo destruían las construcciones de asedio de los cruzados. Ambos bandos lo interpretaban como una señal divina, cada uno a su favor. El año 1190 trajo tragedia a los cruzados. De los 3 grandes monarcas que partieron hacia la cruzada, el primero en actuar fue Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Condujo un enorme ejército por tierra, pero se ahogó al cruzar un río. Su ejército, desmoralizado y debilitado, se dispersó en gran parte. Y en el invierno de 1190 a 1191, el hambre alcanzó su punto máximo. El cronista Ambroise menciona casos de canibalismo en el campamento. En Acre, el dinero lo decidía todo. Los mercenarios cambiaban de bando. Los capitanes genoveses y pisanos negociaban cada viaje con provisiones.
La economía del campamento era salvaje. Especuladores se enriquecían con el hambre, mientras los caballeros empeñaban sus armas por un trozo de pan. Pero había esperanza. Todos sabían que hacia Acre avanzaban dos de los mayores reyes de Europa, Ricardo Corazón de León y Felipe II Augusto. Felipe Augusto llegó primero, el 20 de abril de 1191. Con él llegaron caballeros franceses, ingenieros de asedio y catapultas. Los ataques se reanudaron con nueva energía. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el 8 de junio de 1191, cuando en el horizonte apareció la flota de Ricardo Corazón de León, 25 galeras bajo banderas inglesas. Con su llegada, la moral de los cruzados se disparó. El rey inglés no trajo solo guerreros, sino también dinero y tecnología. Sus ingenieros comenzaron de inmediato a construir nuevas máquinas de asedio. Ricardo pagaba generosamente a cualquiera dispuesto a retirar piedras de las contraminas bajo las murallas. Una moneda de oro por cada piedra. En una ocasión compró todo un cargamento de grano destinado a la venta, solo para impedir que los especuladores elevaran los precios en el campamento. Ambos reyes se enfermaron. La misma Arnaldía no los perdonó. A Ricardo y a Felipe se les caía el cabello y se les desprendía la piel. Pero Ricardo se negaba a abandonar la primera línea. Dirigía personalmente las operaciones, a veces disparando con una ballesta desde una camilla. Con la llegada de Ricardo, el asedio entró en su fase final, feroz. El rey inglés conducía la guerra de forma metódica e implacable. Primero, la preparación artillera. Las catapultas trabajaban día y noche. Ricardo contaba con enormes trebuchets. La mayor de ellas fue apodada por los cruzados Vecino Malvado. Golpeaba el mismo punto de la muralla sin descanso hasta que la mampostería comenzaba a desmoronarse. Felipe Augusto, sin querer quedarse atrás, ordenó construir su propio trebuchet, llamado Lanzador de Piedras de Dios. Las piedras golpeaban las murallas sin cesar. La guarnición intentaba amortiguar los impactos colgando fardos de paja y sacos de lana en los muros. Pero contra los proyectiles pesados, eso servía de poco. Poco a poco, el revestimiento exterior de las murallas comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto su núcleo más débil. Al mismo tiempo que el bombardeo, se reanudaron los trabajos de minado. Ricardo organizó personalmente el sistema. Los zapadores trabajaban por turnos, y a cada uno que sacaba una piedra del túnel, se le pagaba una moneda de oro. Fue una jugada brillante. La excavación avanzaba a una velocidad sin precedentes. La guarnición de Acre realizaba salidas desesperadas, intentando destruir las máquinas de asedio. Grupos de guerreros musulmanes salían por las puertas o descendían por cuerdas desde las murallas, llevando vasijas de fuego griego. Algunos eran prácticamente suicidas. Se lanzaban contra los trebuchets con proyectiles incendiarios, sabiendo que no regresarían. Los cruzados mantenían una guardia densa alrededor de las máquinas, pero en varias ocasiones los musulmanes lograron incendiarlas. Ricardo respondía a estas salidas con rapidez fulminante. Mantenía en reserva destacamentos de caballería pesada que, a una señal, cargaban y cortaban la retirada de los grupos que habían salido. Los que no lograban regresar a la ciudad quedaban atrapados y morían. El asalto decisivo tuvo lugar a comienzos de julio. Para entonces, el túnel bajo una de las torres clave estaba terminado. Ricardo ordenó prender fuego a los soportes. La tierra tembló, una nube de polvo y humo se elevó sobre la muralla, y la torre se derrumbó, arrastrando consigo todo un tramo del muro. Se abrió una enorme brecha en la defensa. Los cruzados se lanzaron al hueco. Los primeros en entrar fueron infantes con espadas cortas y escudos. En el espacio reducido, las armas largas eran inútiles. Detrás iban los caballeros. El combate entre los escombros fue feroz. Los musulmanes habían construido previamente una segunda línea defensiva tras la muralla, una barricada de piedras y troncos. Se luchaba por cada metro. Pero la guarnición ya no tenía fuerzas suficientes.
2 años de asedio, hambre y pérdidas los habían llevado al límite. Resistieron en la barricada, pero la situación era desesperada. Las murallas estaban abiertas en varios puntos. Las minas habían derribado torres clave. No llegaban refuerzos de Saladino. Sus intentos de romper el bloqueo habían fracasado. Saladino veía que la ciudad estaba perdida, pero no podía hacer nada. Su ejército estaba agotado tras 2 años de lucha, y los cruzados, con la llegada de los reyes, se habían vuelto mucho más fuertes. El 4 de julio de 1191, exactamente 4 años después de la catástrofe de Hattin, la guarnición de Acre inició negociaciones de rendición. Ambas partes comprendían el simbolismo de la fecha. Para los cruzados, era señal de que Dios finalmente los favorecía. Para los musulmanes, que la rueda del destino había girado. La guarnición se rindió sin permiso de Saladino, lo que provocó su furia. Las condiciones eran duras. La guarnición entregaba la ciudad y todas las armas. Saladino debía devolver la Veracruz, pagar 200.000 dinares y liberar a 1.500 prisioneros cristianos. Si se cumplían las condiciones, la guarnición conservaría la vida. El 12 de julio de 1191 se abrieron las puertas de Acre. Los cruzados entraron en la ciudad. Las banderas de Ricardo y Felipe ondearon sobre las murallas. Pero tras la toma de Acre, los acontecimientos tomaron un giro sombrío. Saladino retrasaba el cumplimiento de las condiciones de la capitulación. Los pagos se demoraban. La Veracruz no era devuelta. El 20 de agosto de 1191, Ricardo Corazón de León ordenó sacar a casi 3.000 prisioneros musulmanes de la guarnición de Acre, hombres, mujeres y niños, a la llanura, a la vista del ejército de Saladino. Saladino envió apresuradamente destacamentos de caballería para intentar rescatarlos. La caballería musulmana atacó, pero Ricardo formó a su ejército en orden de batalla. La infantería con lanzas y escudos creó una muralla, detrás de la cual se situaron los ballesteros. Los jinetes musulmanes cargaban una y otra vez contra la formación, y eran rechazados bajo una lluvia de virotes. No lograron romper la línea. La ejecución comenzó. Los cruzados mataban a los prisioneros con espadas y hachas en la llanura abierta, a plena luz del día, ante los ojos de Saladino y su ejército. Los cronistas musulmanes describen los gritos que resonaban por toda la llanura. La matanza duró varias horas. Cuando terminó, el campo estaba cubierto de cuerpos. La ejecución masiva conmocionó al mundo musulmán. Saladino, antes conocido por su clemencia con los prisioneros cruzados, respondió ejecutando a prisioneros cristianos. Saladino, agotado por la guerra, murió 2 años después. Acre se convirtió en la capital del segundo reino de Jerusalén, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Barrios italianos, bazares orientales, órdenes militares, banqueros. Pero Acre sobrevivió exactamente 100 años más. En 1291, los mamelucos la tomaron por asalto. Fue el último gran bastión de los cruzados en Tierra Santa. Gracias por ver. Si el video te ha gustado, apóyalo con un me gusta y un comentario.